Imaginen dos ciudades que juntas pueden sumar más de 30 millones de habitantes en un país donde lastimosamente se tiene la cultura de que cualquier cosa que se come, que se toma, que se fume, se tira la basura al suelo. Gente que en todo ese basurero vio la manera de ganar dinero y de tratar las pirámides de basura del Cairo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, como vieron en el título, no es clickbait. Esta es una historia que no sabía si les iba a contar o no. Probablemente ustedes estén viendo esto tiempo después, pero me pasó ayer, está muy reciente, apenas lo estoy asimilando. Hoy les voy a contar cómo casi termino siendo linchado en una ciudad árabe, cómo el chofer y el guía tuvieron que defenderme para que no me lincharan. Para empezar con esta historia, obviamente tengo que ponerlos en contexto, cómo fue que llegamos a ese punto y todo lo que pasó. Para empezar, tengo que dejar claro que yo no soy ningún experto en estos países ni lidiando con árabes. Estas son de las primeras veces que trato con esta cultura. Anteriormente había estado en Dubái, en Qatar, y siempre ustedes saben que son muy respetuosos y demás, pero no soy ningún experto. Y también dejar bien claro para que no se vaya a generalizar o no se vaya a hacer un debate aquí. Esto muy probablemente no le llegue a pasar a nadie más en la vida, tal vez a alguien muy salado únicamente, y fue en un lugar que no es para nada turístico, para que no se asusten y no crean que así es en cualquier país o en todo Egipto, ni mucho menos. De hecho, el guía me dijo que esto prácticamente no pasa, pero me pasó. Resulta que yo quería visitar un lugar en el Cairo que se llama la ciudad de la basura. Es una ciudad donde recogen todos los desechos del Cairo, que el Cairo es una ciudad que no tiene buena recolección ni tratamiento de basuras. Hay 20 millones de habitantes. A mí me llamó demasiado la atención ver las calles limpias, ver que no había basura, así que le pregunté al guía y él me contó que había una comunidad de cristianos ultraortodoxos que se habían venido buscando oportunidades, vieron dinero en toda esa basura que había, la empezaron a reciclar, el gobierno los puso en una ciudad y a esa ciudad es donde yo quería ir. Entonces el guía me comentó que él realmente ahí podía ir a acompañarme, a llevarme y quizás hacer de traductor, porque de guía no me iba a hacer ahí. Él no conocía a profundidad de ese lugar, solo sabía que existía, pero como es de cristianos extra y huele bien mal, huele bien mal toda la ciudad, hay basura por todas partes. Los musulmanes y la gente del Cairo pues nunca va ahí, ¿qué va a ir a hacer? Entonces me dice que está bien, que me va a llevar. Vamos, no es como que esto sea una comunidad súper cerrada, ni mucho menos. No, ya otra gente ha grabado en este lugar, incluso hay documentales. Y la gente era igual que los de Egipto. De hecho, que aquí les estoy dejando videos que estaba haciendo, estaba grabando. Siempre se llega, se saluda, se dice qué es lo que estamos haciendo, que la gente no crea que andamos ahí grabando como infiltrados o qué sé yo. Usted siempre llega, se presenta, hola, ando haciendo esto y esto, si me permite grabar lo que usted está haciendo. Y ustedes ahí ven, de hecho, que varias gente saludaba a la cámara. Yo estaba grabando tratando que no hubieran personas y en determinado momento empezamos a hablar con dos señores, que aquí es donde viene el problema. Empezamos a hablar con dos señores ya ancianos, ya personas mayores, árabes, que estaban ahí en la ciudad. Empieza a hablar mi traductor en este caso, que era mi guía por aquí, haciéndome de traductor. Empieza a hablar con ellos en árabe, Yo no entiendo nada, yo solo sé que él le está preguntando que cómo funciona, que dónde venden la basura, etcétera. En ese momento va pasando una rata por la calle. Se los juro, y por dicha y gracias a Dios quedó el video. Más adelante van a entender por qué digo que quedó, pero por dicha tengo el video. Iba pasando una rata en medio de la calle y digo yo, uy, qué buen plano, pues toda la basura, la calle y una rata pasando, porque una rata da a decir muchísimas cosas. Sin yo contar nada, que haya una rata en un lugar acostumbrada a los humanos, da a entender muchísimas cosas. Entonces, la cuestión es que grabo yo la bendita rata, saco el teléfono, un segundo duró ese video. Y aquí está la toma, quiero que la vean antes de comentarla. Ahí les voy a señalar. Ahí está la rata, el video dura 1 o 2 segundos, eso es todo. Si ustedes ven a la derecha, en la pura esquina, prácticamente invisible, hay una mujer. ¿Qué es lo que procede a suceder? Los señores, según lo que me cuenta el guía, empezaron a gritar, y no les miento, empezaron a gritar en árabe. Yo no entendía nada en ese momento, hasta después fue que empecé a entender un poco, pero yo no entendía nada. Ellos empezaron a gritar, están grabando mujeres, en árabe obviamente, como les repito. De repente se enfrascaron, pero fue como que si yo le prendiera fuego a un fósforo y lo echara en gasolina. Se prendieron de una manera que empezaron a
pelearse verbalmente con mi guía. Estaban alteradísimos. Y a raíz de esto empezó a salir el pueblo. Empezaron a salir jóvenes, adultos, mujeres, niños y empezaron a discutir. Y yo realmente en ese momento no tenía tanto miedo porque anteriormente cuando en países árabes he tenido algún problema, pues se soluciona siempre, ya sea o yéndome directamente o pidiendo una disculpa o simplemente me llaman la atención. Incluso siempre ha sido de manera educada. Incluso en Dubái una vez me pidieron muy educadamente que borrara todo lo que había grabado porque no podía grabar en X lugar. Entonces yo estaba tranquilo. Cuando yo veo que empieza a venir esa multitud de gente y que vienen hombres enojados contra mi guía. Ese es otro punto. El guía estaba como discutiendo con los señores, yo estaba a la par de él y todos se venían a pelear con él, obviamente también porque yo no les entendía. Resulta que para no hacerle largo el asunto, el problema empieza a crecer, la temperatura empieza a subir, llegan hombres que querían separar, llegan un montón de niños y gente curiosa a ver qué es lo que estaba pasando. Estábamos completamente rodeados. Cuando todo esto está pasando, yo le digo al guía, no, mejor pues vayámonos acercando al carro a ver si nos podemos ir o cómo salimos de esta situación porque parece que esto se puede salir de control. Entonces nos vamos para el carro, nos vamos acercando al carro y cuando ellos ven que vamos retrocediendo y retrocediendo, el chofer, porque nosotros andábamos el guía, el chofer del carro y yo, el chofer se baja porque ya vio que el problema está muy grande. Entonces estábamos el chofer, el guía y yo y la gente le quitó las llaves al carro, lo cerraron para que no nos fuéramos y en ese momento yo dije, no, esto va a terminar en algo. La verdad, en ese momento yo dije, bueno, si aquí nos van a linchar, pues lo que tocará es cubrirse, porque como les digo, estábamos completamente rodeados y la gente demasiado alterada, ya en un punto en el que empujaban al guía, le golpeaban el pecho, le agarraban el cuello. Y el problema es que yo decía, yo no sé si ustedes han estado en una pelea o qué sé yo, aunque sea una pelea de barrio, pero en el momento que uno de los dos lados lanza un golpe o hace algo de violencia, en ese momento se descontroló todo. En ese momento ya se perdió cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo y yo veía que el guía ya en cualquier momento llegaba a ese punto. Algo importante para reforzar toda esta historia y para que ustedes vean que no les estoy hablando paja, es que obviamente yo no iba a sacar la cámara. Si el problema fue haber sacado el teléfono, jamás iba a sacar la cámara, pero andaba el micrófono aquí. Entonces a mí después se me ocurrió, uy, voy a encender la cámara para grabar todo esto que está pasando, para que por lo menos la gente escuche y tal vez en algún momento la pueda sacar. Entonces, oigan cómo estaba el ambiente. Yo le decía al guía que se calmara. ¿Qué pasó? Tranquilo, vamos. Oigan la gente gritando. Tranquilo, Sayed, tranquilo. Vamos. Y yo le decía que tranquilo porque, como les digo, yo ya veía el momento en que lo sacaban de las casillas porque fue mucho rato, fueron muchos minutos de estar en eso y yo dije, va a explotar. Hasta que finalmente yo le pregunto a Sayed, él estaba pero se estaban gritando fuerte, ahí ustedes lo logran escuchar, se estaban gritando fuertísimo. Y yo le digo, Sayed, dígame qué fue lo que pasó para entender qué es lo que pasa. Entonces él nada más me alcanza a decir, el último video fue lo que él me dijo mientras seguía en la discusión. Ya en ese punto estaban el chofer y el guía delante mío y yo tenía un carro a un lado y un carro al otro. Básicamente ellos dos estaban bloqueando toda la gente que venía a gritar y yo estaba detrás de ellos. En mi mente nos iban a linchar por alguna razón. Aquí el guía me dice, el último video. Entonces saco yo el teléfono y les enseño el último video, que es este video que les estoy enseñando, el video de una rata. Y les empiezo a decir, rat, es una rata. Le decía yo a Sayed, explíqueles que es una rata. Una rata, es una rata. Solo grabé la rata que estaba ahí. Grabé la rata solamente. Rat. Y de momento la persona que estaba más encendida, que quería problema, me quitó el teléfono de las manos y se fue. Me dio a entender que yo ya había perdido el teléfono básicamente. Después me imagino que gente de la comunidad habló con él o no sé, pero eso fue en cuestión de segundos. Él me lo quitó, se fue, al rato volvió porque el teléfono se le había bloqueado, gracias a Dios, para que lo desbloqueara y le enseñara el último video. Entonces lo desbloqueo, le enseño el video de la rata otra vez y le señalo la rata y le señalo la rata, lo borro y el video lo tengo porque este teléfono tiene algo que cuando usted borra un teléfono se va a una carpeta de borrado y después usted lo puede recuperar, gracias a Dios, y lo tengo aquí para que ustedes vean el punto de la discordia. Entonces lo borro, bajan un poco los
los humos y al menos ya a mí me dejan subirme al carro. Ya yo me subo al carro que estaba cerrado, tuve que meter la mano por ahí, abrir. Me metí al carro, el carro estaba también rodeado de gente y al rato ya se subieron el guía y el chofer, que después de estar discutiendo ahí tamaño rato, ya se pudieron subir al carro. Y al entrar al carro, el guía me dice esto. ¿Por qué pensaba que tú grabaste a las mujeres? Todo el problema fue porque los dos ancianos creyeron que yo había grabado mujeres del pueblo, que ya yo les he comentado a ustedes anteriormente. No sé si en esta serie de Egipto, yo creo que ya se los he dicho, pero en la serie de Dubái, en la serie de Qatar les he comentado, cuidado cuando anden en estos países, no grabar mujeres, etcétera, etcétera. Yo lo tenía bien claro, bien en la cabeza. Yo jamás iba a grabar una mujer y menos enfrente de dos señores. Todo el malentendido fue porque ellos gritaron que yo estaba grabando mujeres. Entonces la gente que se acercaba ya venía simplemente encendida porque yo estaba grabando mujeres, no sabían en realidad lo que había pasado. Y este malentendido fue lo que ocasionó todo el problema, que casi se puede volver algo enorme. Porque ahora, según lo que me dice el guía, según la opinión de él, que obviamente es muy diferente a la mía, él entendía todo lo que estaba pasando. Yo nada más vi una muchedumbre de gente que se nos vino encima, enojada, gritando. Yo dije, ya nos van a linchar aquí en este lugar. Él me explicaba que esto prácticamente nunca le va a pasar a nadie. Esto fue un malentendido y hay que ser muy salado para que justamente en ese momento que yo estaba grabando esa rata, esos señores empezaran a gritar eso. Y que en realidad el problema se hizo más grande, según lo que él me cuenta, porque él, además de ser árabe y conocer las reglas de ellos, es musulmán. Y recuerden que ese es un barrio de cristianos ortodoxos. Entonces me dijo que incluso entre las palabras algo se cruzó de religión y que la gente sí dijo como, esperen, no metan la religión en esto, porque obviamente recuerden, aquí en Egipto son 100 millones de habitantes, 90 millones de musulmanes, 100 millones de cristianos. Esa ciudad está a la par del Cairo. En el Cairo hay 20 millones de personas, el 90% musulmanes, y esa es una ciudad pequeña de miles de personas. Imagínense el problema que se pudo haber armado si los cristianos le hubieran hecho algún daño a esta persona musulmán. Incluso él me contaba, es una persona pacífica y sumamente amable. Él me decía, con que mi familia se diera cuenta de que me hacen algún daño, o sea, sería un problema enorme. Entonces como que ellos tenían ese límite y extra yo era extranjero, entonces la policía obviamente iba a ir de mi parte porque Egipto es un país sumamente turístico, no le va a servir que dé esa cara, pero igual ya la policía iba a llegar cuando sea lo que sea que hubiera pasado. Pero esta es la historia, amigos, esta es la historia de uno de los momentos más complicados, más críticos que he tenido en todo lo que tengo casi que de mi vida, yo creo, en tema de peligro, de inseguridad. Como les digo, el guía me dice que en realidad no pasaba nada, que estaba todo bien, simplemente la discusión y gente alterada por el malentendido. Pero yo en el momento que solo escuchaba gritos árabes, que no entendía absolutamente nada, imagínense cómo me pude haber sentido. Sin embargo, ojo, mis respetos totales para el guía, que nunca se salió de control. Siempre se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo, y según lo que él me decía, es que él lo que les trataba de decir era que era un malentendido, que no había grabado una mujer, que no había grabado una mujer. Y ese era el tema de debate, que sí, que no, y que sí, que no, y que sí, que no, hasta que yo mostré y borré. Esta es la historia, espero que les sirva de anécdota, que si en algún momento llegan a visitar un país como este, es muy poco probable, casi nulo que les pase, pero tengan muchísimo cuidado con este tipo de detalles. Cuéntenme qué les pareció, qué hubieran hecho ustedes en este caso. Espero que hayan disfrutado esta historia, que al menos los haya entretenido. Ya se vuelve algo pues que se puede contar más tranquilo, divertido, pues ya procesado y ya pasado, se vuelve algo pues que se puede contar, que ya se puede tratar de esta manera, pero obviamente en ese momento no fue para nada ni divertido ni agradable. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que casi fue linchado por árabes.